Hola a todos. En esta ocasión vamos a tratar el tema del libro de Cantar de los Cantares. En primer lugar, vamos a mencionar acerca del título. ¿Por qué el Cantar de los Cantares? Hemos visto, hay otras expresiones dentro de la Biblia que en el Antiguo Testamento que hacen referencia a una repetición, como por ejemplo Rey de Reyes. Cantar de los Cantares en hebreo es de esta manera, Rey de Reyes es esta. Si se dan cuenta, lo que hacen es repiten la raíz en plural, y esa repetición es una expresión hebrea que significa lo mejor, habla acerca de la excelencia. Entonces, cuando decimos Rey de Reyes, es el mejor rey, el rey por excelencia. Cuando hablamos de Cantar de los Cantares, estamos mencionando que es lo mejor del canto, el mejor canto o el canto por excelencia. Como veíamos, cuando hablamos de los poéticos y digamos en concreto de los libros que tratan de la sabiduría, recordemos que poéticos, sabiduría son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son esos 5. Recordemos que Proverbios trataba acerca de la sabiduría en general. Cómo debemos de cuidar a nuestros hijos, cómo debemos de educarlos, cómo un hombre debe de comportarse, cómo debe de amar a su esposa, cómo la esposa debe amar al marido. Veíamos que el libro de Proverbios trataba bastantes temas cotidianos. Entonces es un libro de sabiduría general. Vemos que Job también es un libro de sabiduría, pero el énfasis o el enfoque de Job está que es un libro de sabiduría en tiempos de sufrimiento. Eclesiastés es un libro de sabiduría enfocado a la vida en general. Veíamos, lo voy a repetir, lo voy a grabar, pero veíamos en la estructura de Eclesiastés que el tema central es confiar en Dios. Todo es volátil. Todo se evapora, todo se va, es como una cortina de humo. Todo lo que vemos va a terminar. En eso que estamos viviendo y estamos viendo, no debemos de confiar, debemos de confiar en Dios, que es allá donde vamos a terminar. Así que es un libro de sabiduría que trata temas de la vida. Y por último, tenemos el libro de Cantares. El libro de Cantares también es un libro de sabiduría. Es un libro de sabiduría que se enfoca en las relaciones. No en las relaciones entre cualquier tipo de persona, sino en las relaciones, principalmente en las matrimoniales. Vamos a ver en este libro cómo debe ser una relación entre las parejas. A continuación vamos a ver acerca del autor y de las fechas. El autor, aunque la Biblia expresa directamente que el autor es Salomón, y lo vamos a ver ahora, realmente no se sabe exactamente quién lo escribió. Vamos a ver las dos posturas que tratan acerca de si es Salomón o fue un sabio que escribió para Salomón. En primer lugar, cuando hablamos acerca de si es Salomón, nos basamos en que en Cantares menciona directamente a Salomón. Lo más claro es Cantares 1:1, comienza diciendo Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Adicionalmente se repite en estos pasajes 1:5, 3:7, 3:9, 3:11 y 8:11. Se vuelve a repetir Salomón.
Por ejemplo, 1.5 dice así: Morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. 3.7 dice así: He aquí es la litera de Salomón, 70 valientes la rodean de los fuertes de Israel. 3.9 dice así: El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano. 3.11 Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que se le coronó su madre en el día de su desposadero y el día del gozo de su corazón. Y finalmente, capítulo 8, verso número 11. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a guardar. Mencionan a Salomón dentro del libro de Cantar de los Cantares, pero hacen mención, no especifican directamente que él fuera el que lo escribió. Sí dicen solamente en el capítulo 1, verso 1, mencionan específicamente el cual es de Salomón. Pero como vamos a ver más adelante, hay muchas veces que los propios reyes o las personas importantes tenían personas que escribían por ellos y obviamente le daban el título y la importancia a él. Con lo cual en Salomón lo que tenemos es la mención directa, especialmente, lo vamos a subrayar, Cantares 1:1. En segundo lugar, acerca de por qué puede ser Salomón, es que hay un gran conocimiento de la geografía descrita en el libro. Hace mención de muchos lugares, Líbano, de lugares de su propio país. Entonces eso quiere decir que la persona que lo escribió conocía bastante la geografía de donde vivía. Y mucha de esa geografía pertenecía al Imperio Salomónico. Es por ello que entienden que el rey Salomón conocía su geografía, conocía su país y por eso lo describe como tal. Pero tenemos varios argumentos en contra que también son bastante significativos y tienen un contrapeso muy importante para considerar que fue un sabio de Salomón. Ojo, no estamos diciendo que no sea de la época salomónica, estamos diciendo que quizá no fue escrito por Salomón, Salomón lo mandó escribir a un sabio y obviamente luego lo firmó con su propio nombre. Que fuera un sabio es, en primer lugar, que la voz que narra los poemas principalmente es de una mujer. No es la propia voz de Salomón quien lo está describiendo. En segundo lugar, la voz masculina que se habla o cuando, digamos, son diversos poemas y cada poema, pues o habla la mujer o habla el hombre. Entonces, la voz masculina no corresponde a Salomón. Y en tercer lugar, hay un énfasis en la monogamia. Y aquí es el argumento más pesado contra el propio Salomón. Salomón, recordemos que tuvo 700 esposas, con lo cual es complicado asumir que alguien que tuvo muchísimas esposas escribiera un poema donde ensalce el valor de la monogamia. Así que tenemos bastantes argumentos para afirmar que muy probablemente fuera un sabio del propio rey Salomón que lo escribió. Y a continuación, acerca de la fecha, sí que es muy probable que fuera en el siglo X a.C., en el Imperio Salomónico. Y fue, como decía, fue compuesto probablemente para Salomón. De eso aunque no hay evidencia como tal, de eso es lo que menos duda hay. Fue escrito
o podemos asumir que fue escrito en el siglo X antes de Cristo, en el imperio de Salomón. Pueden encontrarse que el Cantar de los Cantares, hay algunos que lo titulan el canto de Salomón en relación a lo que dice Cantares 1:1. Este libro, Cantar de los Cantares, es conocido por varios temas: amor, poesía y por su sabiduría. En estos poemas, el autor trata de indagar, trata de conocer acerca los temas principales, acerca de el amor y el deseo. A continuación vamos a ver acerca de las distintas interpretaciones. Pero si nos ceñimos a la no alegoría y a la interpretación tal y como narra el texto, los temas principales que está tratando es el amor y el deseo. A continuación vamos a ver acerca de las interpretaciones que ha recibido el libro de Cantar de los Cantares. Ha recibido 4 interpretaciones. La primera de ellas es la alegórica, la tipológica, la dramática y la literal o natural. Bien, antes de empezar con las interpretaciones, lo voy a poner aquí abajito para que no se nos olvide. Debemos recordar una cosa. Cantares es un libro inspirado por Dios. Eso quiere decir, cuando decimos que es inspirado por Dios, es que de alguna manera Dios ha estado presente en la redacción de este libro. Cantares también fue aprobado como canónico por los judíos en el concilio de Jamnia. Y recordemos que el concilio de Jamnia fue en el 90 después de Cristo, es decir, fue posterior a la muerte de Jesús. Y fue aprobado dentro del canon del Antiguo Testamento en aquella fecha. Entonces, sí se considera inspirado. Aunque no aparece el nombre de Dios, Dios está detrás de todo lo que se describe en el libro. Entonces, no debemos de perder de vista su inspiración y su canonicidad. Eso es algo clave para comprender bien por qué vamos a apuntar o a considerar que la interpretación literal es la correcta. Bien, la primera es la alegórica. La alegórica es una forma de interpretación donde, como decimos aquí, se busca un significado espiritual cuando realmente no lo hay. ¿Por qué? ¿Por qué la alegoría? Porque es un canto sensual. Y debemos recordar que para los judíos el aspecto sexual era un tema tabú. A tal punto era tabú, es tabú, o sigue siendo tabú en general entre los más tradicionalistas, que cuando se acuestan ponen una manta entre el hombre y la mujer, porque ven impuro ver a la otra persona desnuda. Entonces, un canto sensual donde alaban el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, donde lo ven bonito, pues chocaba bastante en aquella época, y es por eso que se aprobó en el concilio de Jamnia en el 90 después de Cristo, porque tenían problemas con la sensualidad. Y no solamente tenían problemas con la sensualidad, sino que la pregunta es, bueno, ¿dónde está lo espiritual? En Job, aunque hablábamos de que era la sabiduría en momentos de crisis, hay una parte espiritual que habla de confiar en Cristo. Entonces, en Cantares en Cristo, confiar en Dios. En Cantares no hay nada que apunte hacia Dios,
sino que es una descripción de cómo un novio y una novia al principio se ven, luego se casan, y cómo cuando se casan disfrutan el uno del otro. Entonces no hay directamente un contenido espiritual. En cuanto a la referencia de la alegorización, y decíamos que era buscar un significado espiritual cuando no lo hay, los judíos lo relacionaban entre Dios e Israel. Estaban diciendo que Cantar de los Cantares era una forma alegórica de hablar acerca de la relación entre Dios y los judíos. Pero los cristianos, que tenían el mismo problema con el aspecto sexual, decían, bueno, es que es muy sexual, tiene alto contenido sexual, erótico, entonces narra la relación entre Dios y la iglesia. Y eso supone un problema. ¿Por qué? Porque la interpretación de los judíos era entre Dios e Israel, y los cristianos entre Dios y la iglesia. Bueno, ¿quién de los dos tiene razón? Hay que tener mucho cuidado con la alegorización, porque la alegorización es tratar de buscarle significados que realmente no están enseñando el texto. Nos vamos más lejos, espiritualizamos los textos para encontrar algo. Recordemos que, y lo vamos a ver al final en las conclusiones de por qué no, la hermenéutica a la que estamos apuntando en estos momentos es lo que se llama la hermenéutica histórico-gramatical, es decir, hacemos un estudio histórico, un estudio del texto tal y como lo dice, y comprendemos directamente qué es lo que está diciendo el texto. No tratamos de darle significados que no tienen. Sorprendentemente, los padres de la Iglesia e incluso los reformadores utilizaban el método alegórico porque no estaban de acuerdo con el aspecto sensual, erótico del libro. Los problemas para aceptar este método alegórico, en primero de ellos, es forzar el texto. Es decir algo que el texto no está queriendo decir. Es algo así como cuando ahora con la pandemia estamos con el Salmo 91, lo voy a buscar y lo voy a leer. El Salmo 91, que dice así. Dice el versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Tratar de interpretar ese texto en base al contexto presente no sirve. ¿Por qué? Porque ese contexto es cumpliendo Deuteronomio 28, es decir, es de la época de Israel, es algo específico para Israel. Forzar el texto a decir, hoy día no me va a llegar el COVID-19 porque yo confío en el Señor, pues es forzar el texto a decir algo que no va de acuerdo con nosotros. Sí podemos decir Dios nos cuida, Dios nos protege, pero eso no significa que Dios no nos va a tener sanos toda la vida, ¿no? Todos nos hemos enfermado alguna vez de algo, con lo cual no aplica directamente tal y como lo dice. Pues justamente el problema para aceptar es que fuerza el texto a decir algo que no es. No hace mención ni de la relación entre Dios e Israel o Dios y la iglesia. Está hablando de un hombre y una mujer. En segundo lugar, si ese texto lo consideramos alegoría, los demás también lo podemos considerar. Eso quiere decir que si yo considero Cantar de los Cantares alegoría, Génesis 1 lo puedo considerar alegoría, Mateo lo puedo considerar alegoría, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, lo puedo considerar alegoría. Y el problema que radica en alegoría es que el significado que yo le doy es el que yo quiero darle, no el que el propio texto dice. Con lo cual podemos caer en que haya muchas interpretaciones distintas, variadas, y quién tiene la interpretación correcta. En tercer lugar, no hay ningún lugar donde dice es de interpretación alegórica. En ningún lugar Dios dice eso. Y en cuarto lugar,
como decía antes, es contrario a la interpretación bíblica a la que se está regresando, que es interpretar la Biblia por lo que dice, el significado histórico-gramatical. Es decir, Génesis 1, cuando habla de la creación, son días reales. No hay periodos intermedios, no hay nada, es un día detrás del otro. Después de la alegoría viene la tipología, la interpretación tipológica. En este caso, la interpretación tipológica sí conserva el sentido histórico, pero, digamos, utiliza o apunta hacia amores entre Dios y su pueblo, ya sea, y los cristianos más actuales, o digamos, de esta época, dicen que es entre Cristo y la Iglesia. Es decir, ya no es entre Dios y la Iglesia, sino es entre Cristo y la Iglesia. Así que el Cantar de los Cantares fue escrito en el siglo X a.C., pero ya apuntaba hacia la Iglesia. El problema que nos encontramos es que Salomón en ningún lugar aparece como tipo de Cristo. En ningún lugar. Sabemos que el arca sí aparece, por ejemplo, el arca aparece como tipo, Hebreos capítulo 11, sí aparece como tipo de Cristo. Pero de Salomón no se menciona en ningún lugar que sea el tipo de Cristo. Recordemos que un tipo es una figura que apunta hacia Cristo. Es algo que apunta hacia Cristo. Van a encontrarse autores que dicen que nosotros podemos definir cuáles son los tipos. Honestamente, a la luz de la palabra, para evitar caer en tipificar cualquier cosa, es mejor ser un poco más conservador y centrarnos en llamar tipo aquello que la Biblia llama tipo. Así que el tipológico en cierto sentido lo rechazamos porque Salomón no es figura de Cristo. La tercera interpretación es la dramática y el autor que propuso esta interpretación se llamaba Orígenes, es del siglo III después de Cristo, y según él dice que es la relación entre Salomón y la hija de Faraón. Es decir, Salomón describe cómo era su relación con la hija de Faraón. El gran problema de la interpretación dramática es que en el periodo semítico, y el periodo semítico corresponde a los semitas eran los de Oriente, los que llamamos actualmente los de Oriente Medio, no hay literatura dramática, no hay indicios de literatura dramática. Así que aceptar esa interpretación dramática cuando no hay indicios de esa literatura dramática es un poco complejo. Y ya por último tenemos la interpretación literal. La interpretación literal es sencillamente leer y comprender lo que el propio texto está diciendo. ¿Qué es lo que está enseñando este libro? Está ensalzando las relaciones eróticas dentro del matrimonio. Y ojo, quiero hacer énfasis en esto. Es dentro del matrimonio, no fuera, dentro del matrimonio. Y este libro ensalza las relaciones dentro del matrimonio. Es un libro de sabiduría que nos enseña a cómo vivir las relaciones pasionales, el deseo, el amor con nuestro cónyuge. Lo cual es correcto. ¿Por qué? Porque partimos de que Dios es el creador del matrimonio. Y el matrimonio no solo tenía un lugar reproductivo para tener hijos, sino que también el matrimonio es el lugar donde yo tengo compañera, o en caso de las mujeres tener un compañero, alguien que está ahí cerca, y donde dentro del matrimonio el hombre como la mujer pueden disfrutar de las relaciones eróticas, de las relaciones sexuales con el cónyuge. Por eso, este libro nos enseña a cómo hacerlo. Dios establece el matrimonio, por eso Dios está detrás de todo este libro, aunque no aparece, es como Esther, en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios, pero sí está Dios detrás bambalinas, está controlando las escenas. Aquí en este libro, Dios está detrás del matrimonio y está detrás de disfrutar las relaciones dentro del matrimonio. Con este video vamos a terminar la introducción y en el siguiente video, para la siguiente clase, vamos a ver el desarrollo
del libro de Cantar de los Cantares.